Estimados estudiantes, un gusto tenerles nuevamente aquí. Les saluda Damián Moyano, docente de química. A la vez quiero darles la bienvenida a este nuevo quimestre, segundo quimestre, el cual vamos a arrancar con el análisis del proyecto 3 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. En la semana 1, en lo que corresponde a la intervención de química, analizaremos la actividad 1, cuyo tema es todos a disminuir la huella ecológica. Sí se puede. Entrando en materia, el punto 1 de esta actividad me menciona lo siguiente. Lee el siguiente fragmento. Protocolo de Kioto. Para tratar la problemática de los cambios ambientales, se generó un protocolo a nivel mundial. Este es el Protocolo de Kioto. El principal objetivo es el tratar de reducir las emisiones de los 6 principales gases de efecto invernadero que están provocando el calentamiento global, tales como el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido nitroso, y los otros 3 son gases industriales fluorados. Este documento propone reducir al menos un 5% de las emisiones, o sea, hace referencia a la reducción de cada uno de estos gases. Reducir un 5%. Dentro del periodo que va de 2008 a 2012. Entonces eso era lo que estaba previsto. En comparación a las emisiones de 1990. El protocolo fue admitido el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero entró en vigor el 16 de febrero del 2005. En noviembre del 2009, 187 estados ratificaron el protocolo. Esta información ustedes la pueden ampliar en el libro texto de tercero de bachillerato de Biología, Física y Química. Entonces, tenemos una gráfica hacia la parte derecha en la cual podemos observar, ¿no?, que el objetivo que estaba previsto en este protocolo era reducir la emisión de estos contaminantes en un 5%, pero en sí se logró alcanzar un 23%. Para ser más específicos o exactos, se logró alcanzar un 22.6% hasta el año 2012. Entonces tenemos aquí los contaminantes que se logró reducir: el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido nitroso y los 3 gases industriales que son el hidrofluorocarbono, los perfluorocarbonos y los hexafluoruros de azufre. Estos agentes nosotros los podemos encontrar al momento de utilizar los sprays que contienen esos gases atomizadores. Allí pueden ustedes contener estos compuestos que en sí son dañinos para nuestro entorno, ya que provocan el aumento del efecto invernadero. Bueno, tenemos una pregunta en base a esta diapositiva. Dice, responde la siguiente pregunta. ¿Qué actividades humanas incrementan el volumen de gases de efecto invernadero arrojado a la atmósfera? Entonces nosotros ya hemos visto cuáles son esos gases que provocan el efecto invernadero. Ahora ustedes van a contestar cuáles son las actividades humanas que van a provocar el aumento de estos gases, ¿sí? Les pongo un ejemplo: la utilización de un vehículo. Al yo utilizar un vehículo a gasolina, en este caso voy a aumentar la contaminación por CO2.
Entonces ustedes así van a buscar más actividades humanas que incrementen el volumen de estos gases de efecto invernadero. Pasando al punto 2 de la actividad 1, también vamos a leer cierta información. Dice, lee el siguiente texto. Recordemos que el cambio global significa pérdida irreversible de biodiversidad, contaminación de ríos y mares, desertificación y deforestación. Bueno, hasta allí nos fijamos en las imágenes de aquí, ¿verdad? La primera gráfica nos muestra la pérdida de biodiversidad. La segunda gráfica, la que está al lado, nos muestra contaminación de ríos y mares. La tercera gráfica nos muestra la desertificación. Y la cuarta gráfica nos muestra la deforestación, ¿verdad? Entonces, para que se hagan una idea, están planteadas esas imágenes. Entonces, eso es lo que significa el cambio global. Significa una pérdida de todo su hábitat, podemos decir, ¿no? Dice, significa también alteraciones e injusticias socioeconómicas. A su vez, el cambio climático se mide por la elevación de la temperatura media del planeta y por el incremento de la concentración promedio de dióxido de carbono en la atmósfera. En el presente, hemos rebasado el límite de 400 partes por millón de la concentración promedio de CO2. El cambio climático es un problema civilizatorio, ya que el volumen de gases de efecto invernadero arrojado a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas pueden conducir a nuestra desaparición. Miren la gravedad del asunto. Nuestra respuesta a la crisis de la civilización que conlleva el cambio climático debe ir más allá de procesos de eficiencia tecnológica y de cambiar la quema de combustibles fósiles por energía limpia. Y es que el cambio climático es apenas la punta del iceberg, porque la crisis no es solo ambiental, sino también social, con un marcado acento geopolítico. Es decir, son los países ricos los que más contaminan y, peor aún, los verdaderos culpables son reducidos grupos de personas. Entonces, ustedes pueden reflejar en la lectura de este texto que el problema es civilizatorio, el problema del cambio climático. Y a medida de que va pasando el tiempo, nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no? La gran diversidad de especies que se ha perdido. Las desertificaciones. Hemos visto también la deforestación, la contaminación de ríos, de mares. Entonces, todo esto es un gran problema que nosotros estamos causando a nuestro planeta. Entonces, toca de hacer conciencia, tal como lo menciona allí, ¿no? Ya que es un problema civilizatorio. El punto 3 dice, lee el siguiente texto y realiza las actividades. El texto menciona, actualmente estamos enfrentando un problema o una problemática mundial, debido a que las acciones humanas ponen en peligro la biodiversidad de los ecosistemas del planeta. El desarrollo ha llevado de manera desordenada y egocéntrica y destruyendo el medio natural a una gran escala. Incluso está llevando a especies y hasta comunidades enteras a la extinción. Entonces allí tenemos nosotros una gráfica en la cual mostramos los pulmones de la Tierra, ¿verdad?
Y esa gráfica nosotros podemos hacer la relación con el proceso de un fumador de tabaco, ¿verdad? Vemos allí que se está consumiendo los pulmones. Entonces, tal como un fumador de tabaco se daña sus órganos, ¿verdad? Que le permiten respirar. De igual manera nosotros lo estamos haciendo con nuestras actividades humanas. Estamos acabando con nuestro ecosistema. Imagínense, esa imagen nos muestra nos da una muestra clara de las deforestaciones, ¿verdad? Estamos acabando con nuestra tierra. Y por acá, la siguiente imagen que está al lado, tenemos los incendios forestales, que también son causados por actividades humanas. Ciertas veces con intenciones, ¿verdad? Supongamos que alguien se va a una fogata al bosque o un fumador pasa por el bosque, bota la colilla del cigarrillo, ¿verdad? Puede provocar un incendio forestal. O ya sea naturalmente, ¿verdad? Por el calentamiento. ¿Pero qué provoca el calentamiento? La acción de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces somos tan culpables de lo que está sucediendo. Entonces, de acuerdo a este análisis que hemos hecho, vamos a realizar una tarea, jóvenes. Esta tarea consiste en lo siguiente. Dice, realiza un diagrama de espina de pescado para relacionar las causas y consecuencias de las actividades humanas y la biodiversidad. Entonces, tenemos hacia la derecha la muestra de la gráfica de pescado. Ustedes van a tener que hacer similar al gráfico que está proyectado, ¿verdad? En el cual van a colocar las siguientes actividades. Dice, enlista las principales actividades humanas que provocan efectos negativos sobre la biodiversidad nacional, regional y global. Y escríbelas en la parte superior del diagrama. Entonces, en la parte superior nosotros vamos a colocar lo que nos menciona. Luego menciona, enlista los impactos ambientales que causan las actividades humanas que se relacionan con la pregunta anterior. Y estas las van a escribir en la parte inferior del diagrama. Entonces, para realizar esta tarea, yo les he puesto un ejemplo aquí, ¿verdad? Entonces, el ejemplo está claro. Por ejemplo, tenemos que poner causas y consecuencias. Consecuencias van, digamos, a la cabeza del pescado y las causas van en la estructura. ¿Ya? Las consecuencias van a ser, digamos, una sola, de manera generalizada. Sería actividades humanas e impacto a la biodiversidad. Esas son las consecuencias, ¿verdad? Y las causas tenemos varias. Tenemos que poner clasificadas, ¿no? Ciertas en la parte superior y ciertas en la parte inferior. En la parte superior tenemos el manejo de fábricas, procesamiento de productos, uso de energía. En la parte inferior, contaminación del aire, contaminación del suelo y contaminación del agua. Entonces, cada uno de esas acciones tiene sus puntos establecidos allí, ¿no? O sea, ¿qué nomás puede desencadenar? En el caso de la contaminación del suelo, tenemos la erosión, la desertificación y la pérdida de hábitat, ¿sí? Eso es las causas que se pueden provocar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Ustedes este material lo van a tener, yo se los voy a facilitar a cada uno de ustedes, no se preocupen, allí van a poder visualizar el ejemplo de una mejor manera para que puedan desarrollar esa tarea. Entonces van a hacer algo similar. Luego, como actividad, punto 4 de la actividad 1,
tenemos lo siguiente. Dice, lee el siguiente texto. Huella ecológica. La huella ecológica es una herramienta utilizada para medir la demanda de recursos naturales de la humanidad sobre la capacidad regenerativa de nuestro planeta. Mide la cantidad de tierra y agua biológicamente productivas que un individuo, una región, toda la comunidad o determinada actividad humana requiere para producir los recursos que consume y absorber los desechos que genera. Para disminuir nuestra huella ecológica, debemos reducir la demanda de recursos naturales, ecológicos, para no sobrepasar la oferta de estos, según el Ministerio de Ambiente. Entonces aquí tenemos una gráfica, ¿no? La reducción de la huella ecológica en sí es una medida que permite saber qué tanto impactan las acciones humanas sobre nuestro planeta. Entonces ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de reducir esas acciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos un ejemplo, miren. Punto 1. Reutiliza lo más que puedas. De esa manera nosotros vamos a reducir la huella ecológica. Vamos a aportar de una manera positiva. Número 2. Optar por productos biodegradables. Tercer punto o tercer paso. Consumir menos energía eléctrica. Tenemos diversos tipos de energía, ¿no? La energía eólica. Entonces, podemos tratar de consumir menos energía eléctrica, porque al consumir energía eléctrica estamos trabajando con electrodomésticos que en sí no aportan a la reducción de la huella ecológica. Punto 4. Cuidar el consumo del agua. Tan importante, el líquido vital, ¿no? Entonces debemos cuidarlo. Y punto 5. Incrementar el uso de bicicleta o caminar, ¿verdad? Porque al usar una bicicleta no estamos contaminando el ambiente. Más bien estamos beneficiándonos nosotros para mantener un buen sistema cardiovascular, ¿no? Para mantenernos saludables en sí. Caminar también es un buen ejercicio. Entonces, evitar el uso de vehículos que vayan a incrementar esa huella ecológica, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos aportar positivamente a la reducción de esta huella ecológica. Les he puesto aquí en la parte final una reflexión, ¿sí? Esta imagen. Bueno, ya la van a ver claramente en el documento que les envié. Dice, el futuro no es desechable, actúa ahora. Entonces, eso les queda para que piensen bonito, controlen sus acciones y puedan aportar positivamente en la reducción de la contaminación. Bien, estudiantes, me estaba olvidando también de una tarea que tienen aquí, ¿verdad? La tarea dice, elabora una infografía en la que describas 3 actividades cotidianas que propongas para disminuir la demanda de recursos naturales e impulsar el consumo responsable. Entonces ustedes van a elaborar esa infografía. Aquí tienen un ejemplo, ¿no? Puede ser similar a esta imagen, pero tienen que hacerla de acuerdo a lo que menciona allí, ¿no? Van a describir cuántas actividades. 3 actividades cotidianas para disminuir la demanda de recursos naturales e impulsar el consumo responsable. Entonces, esos jóvenes